Si llevas suficiente tiempo en la iglesia, habrás escuchado de testimonios de personas que hablan sobre cómo Dios proveyó milagrosamente para ellos, cómo es que tal vez no tenían alimento para ese día o para el día siguiente, y cómo es que de la nada llegó un amigo, un familiar o un hermano de la iglesia y les compartió alimento, despensa, y cómo fue que Dios se movió poderosamente para sus vidas. Y es que Dios está interesado en nosotros, Dios quiere proveer para nosotros. He titulado este mensaje "La mesa siempre está puesta", precisamente porque Dios no descansa en velar por nosotros, no descansa en ver por nuestras necesidades. Tenemos un Dios amoroso que se interesa por lo que necesitamos, no solamente espiritualmente, sino también física y materialmente. Yo mismo puedo dar testimonio de cómo Dios es generoso y cómo Dios provee cuando en primer lugar le pedimos, pero también cuando perdemos el miedo a no tener y abrazamos la fe de lo que ya tenemos, de que lo que ya tenemos es más grande que lo que no tenemos. Lo que ya tenemos, que es Dios mismo, es más grande que todas nuestras necesidades y sobre todo es más que poderoso para suplir lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios es generoso y se deleita en darnos lo que necesitamos. Se deleita en proveer para lo que necesitamos. Y es por eso que Jesús, en la oración del Padre Nuestro, que es lo que estamos estudiando desde la serie en la que estamos, nos enseña a pedirle al Padre que nos provea y nos dice que oremos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y a partir de esta petición podemos ver algunas cosas que Jesús nos quiere enseñar. Lo primero que esta petición nos enseña es que tenemos que pedir o a que pidamos todos los días. Jesús es intencional cuando dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos enseña a orar por el pan de mañana o a orar por el pan del mes siguiente, sino que así como los israelitas recibían el maná diariamente, Dios les dijo que tenían que salir todos los días muy temprano por la mañana para recoger el maná que había caído del cielo, y también que no podían guardar maná para el día siguiente, a excepción de un día antes del sábado, del día de descanso, en el que no iban a recoger maná porque era el día en que tenían que guardarlo para el Señor. Entonces, pero de los demás días tenían que salir por la mañana y era muy cómodo. Imagínate salir de tu casa y tener ahí la comida del día esperándote sin siquiera tener que hacer nada más que estirar la mano y recogerla. Eso era lo que tenían que hacer ellos. Pero Dios les dio la única orden, por así decirlo, referente a eso: no recojan para otro día, no recojan para el día siguiente, no acumulen, sino que todos los días confíen en que todos los días yo les voy a proveer. Y bajo esa idea Jesús dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Enfócate en hoy. Jesús nos enseña a vivir en dependencia de Dios, a no permitir que nuestra carne nos haga independientes o nos haga sentirnos independientes o nos haga sentirnos autosuficientes, sino que el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda de qué tan necesitados estamos de la provisión de Dios. Qué tan necesitados estamos de que Dios nos provea, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. El pedir que hoy nos dé el pan no implica que Dios esté en contra de ahorrar o incluso de acumular. Dios no está en contra de eso, pero Dios está en contra de que cuando ahorramos o acumulamos, vivamos pensando que nosotros hemos ganado todo y que ha sido por nuestro esfuerzo y por nuestro mérito tal vez, y que lo que tenemos lo tenemos solamente porque nos hemos esforzado, ¿sí? El depender diariamente de Dios nos lleva a tener la mente clara en cuanto a la gracia que recibimos todos los días
de parte de Dios. Y aunque con lo que tengamos, tal vez tengamos nuestras necesidades cubiertas por el próximo mes o la próxima semana o el próximo año o los próximos 20 años, tal vez, si has sido un buen estratega financiero, y eso también es algo bueno. Dios dice que tenemos que ser sabios con lo que nos da, pero eso no implica que descansemos en lo que tenemos. Eso no implica que pensemos que lo que tenemos lo tenemos por nuestro esfuerzo. Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que soy, todo lo que tengo, viene directamente de Dios y nada podría tener si es que no fuera por Él. Nuestra oración, aun que tengamos para el día siguiente o para el mes siguiente o para la vida siguiente, nuestra oración siempre nos debe de llevar a la dependencia de Dios, sabiendo que así como Dios nos dio, y esto es bien interesante, así como Dios nos dio todo lo que tenemos, así Dios también puede quitárnoslo. Y ese es el ejemplo de Job. Dice la Biblia que Job tenía todo lo que podía imaginar y más, pero Dios de un momento a otro permitió que el enemigo se lo quitara. Pero dice la Biblia que Job se mantuvo fiel a Dios porque él no estaba fundamentado en lo que tenía. Así es que Jesús nos enseña a pedir hoy para hoy. La gracia que necesitas hoy la tienes disponible hoy. No ayer, no mañana, hoy. El enfoque es en el presente, porque el ayer ya sucedió, ya pasó, y el futuro no sabes cómo va a llegar o si va a llegar. Pero hoy tienes vida, hoy puedes pedirle a Dios por tu provisión física y espiritual. Y esta petición también nos enseña a que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Al acercarnos a Dios con fe y con entrega, tenemos que comprender cuánto Él desea bendecirnos. Decía al principio, Dios está interesado en bendecirnos física y espiritualmente, pero también tenemos que comprender qué tanto sabe Dios y que Dios sabe más que nosotros sobre lo que verdaderamente necesitamos. Y eso es lo importante, porque muchas veces cuando oramos pedimos por cosas que en realidad no necesitamos, aunque nosotros pensamos que lo necesitamos. Dios sabe mejor que nosotros y todo es un tema de perspectiva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión limitada de nuestra vida, de nuestra existencia, sumamente limitada, porque solamente podemos ver el presente, pero no podemos ver el futuro, es desconocido para nosotros. Pero para Dios no es así. Dios puede ver todo como un eterno presente. Y eso lo lleva a saber qué es lo que verdaderamente necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Así que con esto en mente podemos saber que cuando la Biblia nos enseña a pedir, siempre va a ser desde la perspectiva de Dios y no la de nosotros. Repetidas ocasiones en el Nuevo Testamento dice que no sabemos cómo pedir. Pablo en Romanos dice que no sabemos cómo pedir, pero que ahí es cuando entra el Espíritu Santo para interceder por nosotros. Y también Santiago en su carta dice que muchas veces no recibimos porque no sabemos pedir, porque pedimos mal para nuestros deleites. Pero por eso tenemos que abrazar la perspectiva de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y eso lo veíamos la semana pasada, el domingo pasado. Entonces no tendríamos que preocuparnos de que Dios no nos dé lo que pidamos o que Dios nos dé cosas malas, porque aunque no nos dé lo que pidamos, podemos saber que lo que nos dé va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto, porque viene conforme a su voluntad. Siempre Dios nos va a dar lo que necesitamos, aunque no sea lo que queramos. Y eso siempre va a ser con el propósito de cumplir su plan en nuestras vidas. Entonces Dios nos anima a pedir. Jesús dice en Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Entonces Jesús nos anima, tienen que pedir, tienes que pedir.
no te quedes callado. Dios se deleita en que le pidamos, pero se deleita más en que pidamos conforme a su voluntad. Es cierto, muchas veces no sabemos cómo pedir, pero eso no implica que nos quedemos en ese desconocimiento de su voluntad. Tenemos que ir conociendo. Por eso Pablo decía, para que comprobéis, para que compruebes, para que conozcas, para que puedas reforzar en tu mente la idea de qué es lo que Dios desea para ti. Entonces, podemos confiar que Dios desea darnos y que así como un padre terrenal da cosas buenas a sus hijos, así como dice Jesús que si un padre terrenal no da cosas malas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial, el Padre Perfecto, no nos dará cosas buenas. Y entonces lo mejor es que Dios reveló en su palabra qué es lo que Él desea que pidamos. Y si hay cosas que Él no ha revelado, entonces el Espíritu Santo nos las va a revelar. Pero tenemos que pedir conforme a su voluntad. Otra cosa que nos enseña esta petición, este pasaje, es que tenemos que pedir con amor a otros. Tenemos que pedir amando a otros. Jesús nos enseña a orar diciendo, el pan nuestro, y después dice, dánoslo hoy. Y podríamos preguntar, ¿por qué no decir el pan mío y dámelo hoy? Porque Jesús nos quiere enseñar a amar a nuestro prójimo lo suficiente como para orar por él, para recordar a nuestro prójimo en nuestras oraciones. Y si no podemos orar por las cosas más básicas, como es la provisión de alimento, la provisión de pan, ¿cómo podremos orar por las cosas espirituales a favor de otros? Cuando oramos como Jesús nos enseñó, pidiendo por otros, nos ponemos en la posición correcta, no por encima de otros, no por debajo de otros, sino iguales a los demás, iguales en la misma posición que nuestro prójimo. Todos necesitados de la bendición de Dios y también todos enviados por Dios para bendecirnos unos a otros. Orar porque Dios provea la mesa de mis amigos, de mis hermanos, de mi familia, creo que es lo más fácil, pero también Dios incluye en esta oración a nuestros enemigos. Un escritor antiguo llamado Thomas Watson escribió sobre esto diciendo, los hombres ponen trampas a sus enemigos, pero Dios les pone la mesa. Los hombres ponen trampas a sus enemigos, pero Dios les pone la mesa. Y eso es precisamente lo que Dios hizo contigo y conmigo. Éramos sus enemigos, estábamos alejados de Él, pero Él puso la mesa y se sentó con nosotros. Así es que Dios desea que oremos para que Él haga lo mismo por otros, no solamente de provisión física, sino también de provisión espiritual. Ahora, otra petición que Jesús nos enseñó, otra implicación de esta petición, es que pidamos en contentamiento. Y este concepto del contentamiento lo introduce Pablo en 1 Timoteo 6:6, donde dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y el contexto está hablando de aquellos que se dedican a servir a Dios a tiempo completo o a predicar la palabra o a pastorear. Y habla de cómo es necesario vivir en contentamiento con lo que Dios nos da. Pero esto no solamente se aplica a pastores o líderes o maestros de la Biblia. Esto se aplica a todos nosotros como cristianos. Tenemos que vivir en contentamiento. Y cuando hablamos del contentamiento podemos confundirnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no es? Primero quiero hablar de lo que no es el contentamiento. El contentamiento no es conformismo, ¿sí? No es decir, bueno, pues ya tendré lo que Dios quiera que tenga y ya, ¿no? No, Dios te quiere proveer, Dios te va a proveer y tienes que depender de Él, pero también tienes que poner de tu parte, hacer lo que a ti te toca. Y tenemos que depender de Dios mientras trabajamos.
tenemos que depender de Dios mientras hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Para los israelitas en el desierto era salir y recoger el maná. Pero Dios no iba a bajar, no iba a ir y les iba a dar el maná en la boca, ¿sí? Eso era lo que a ellos les tocaba hacer. Dios enviaba el maná, era su parte, y ellos iban y lo recogían, era la parte que les tocaba a ellos. Dios te provee, pero tú tienes que hacer tu parte. Abrir tu negocio, ir a tu empleo, cualquier cosa a lo que te dediques, Dios te va a proveer por ese medio. Y eso es lo importante, y ahorita vamos a hablar sobre eso. No confundir de dónde viene la provisión, cuál es la fuente de la provisión y el medio de la provisión. Ahora, ¿qué no es el contentamiento? No es pereza, ¿sí? No es decir, bueno, confío en que Dios me dará y no es necesario que vaya a trabajar. No, claro que sí es necesario, porque ese es el medio por el que Dios te va a proveer y Dios te va a bendecir. Y lo que no es el contentamiento es irresponsabilidad, ¿sí? No se trata de que vivamos en contentamiento y seamos irresponsables con lo que Dios nos ha dado. Y ahí viene la parábola, ¿no? La palabra nos muestra la parábola de los talentos. Este hombre que era rico y que tenía varios sirvientes y se va de viaje, pero les deja talentos, o sea, unas monedas a 3 de estos sirvientes y les dice, úsenlo bien y cuando regrese me lo dan, ¿no? Entonces vemos que 2 lo invierten y ganan rendimientos y el otro, por temor al carácter de su jefe, va y entierra el talento que les ha dado, ¿no? A cada uno les da una diferente cantidad de talentos, de monedas, y entonces cada uno lo usa de manera distinta. Dios lo que nos da es para que lo usemos de la manera correcta, y esa es la manera en la que Dios nos va a proveer. Ese es el punto de esto. El conformismo no es decir, bueno, sí, Dios me va a el contentamiento, perdón, no es decir, Dios me va a bendecir y no tengo que hacer nada. No, el contentamiento es decir, Dios me va a bendecir mientras yo hago lo que Él me ha mandado a hacer. Y precisamente ese es el ejemplo de Pablo. Pablo, el apóstol, él no dependía siempre de lo que las iglesias le ofrendaban. Cuando las iglesias podían ofrendar, él lo recibía, lo agradecía, y lo vemos en diferentes partes, lo vemos en Filipenses, lo vemos en Tesalonicenses, cómo es que él agradece por las dádivas, por los dones, por las ofrendas que recibía de ellos, ¿no? Pero también hay momentos en los que dice, cuando no es posible, yo trabajo, yo hago tiendas para no ser carga por otros. De eso se trata de que tengamos la suficiente fe como para saber que Dios nos va a proveer, pero también la suficiente fe sabiendo que Dios va a usar lo que nos ha mandado a hacer para proveernos. Ahora, ¿qué sí es el contentamiento? El contentamiento, en primer lugar, es la perspectiva correcta de lo que necesitamos y de lo que no necesitamos. Si tienes algo es porque lo necesitas. Si no lo tienes es porque o no lo necesitas o aún no es el momento en que lo necesitas y en que Dios te lo va a dar. Entonces, si no tienes algo, tienes que confiar en que es por el conocimiento, la soberana sabiduría de Dios. Si no lo tienes aún tal vez, tienes que confiar en que es porque Dios sabe el momento en que te lo va a dar. En que si lo necesitas, te lo va a dar, pero en el momento en que Él sepa que es correcto. ¿Qué sí es el contentamiento? Confianza en la sabiduría de Dios. Lo que te ha dado es lo que has necesitado, lo que te va a dar es lo que necesites, y lo que te va a negar es lo que no necesitas. Él es sabio, Él es omnisciente, Él sabe todo de nosotros, sabe todo de nuestro futuro, sabe todo de nuestra vida. Podemos descansar en eso. El contentamiento también es orden en nuestras prioridades. Lo más importante en mi vida debe de ser Dios, debe de ser su fe en mí, ¿sí? Cristo en mí. Y Dios ya me lo ha dado.
Así que si Dios ya me ha dado lo más importante, que es Cristo en mí, ¿qué me puede negar? Si Dios sabía que lo más importante para mí, aunque yo tal vez ni siquiera lo sabía, pero si Dios sabía que lo más importante para mí era Cristo y mi salvación, lo que más necesitaba, y no me lo negó, y no me negó el sacrificio de su Hijo, ¿qué me podría negar? ¿Qué podría no darme? Si Dios ya me ha dado lo más importante, puedo confiar y puedo descansar en que me va a dar todo lo demás que yo necesite. Thomas Watson, este escritor, dijo: imagina tener comida, pero desear gracia. Tener nuestro cuerpo cubierto, pero el alma desnuda. Poseer tierras, pero nunca entrar a la tierra prometida que es Cristo. ¿Qué consuelo pudiéramos tener? Enfoquemos nuestra mirada en las riquezas celestiales, en las riquezas espirituales. Entonces este hombre lo que está diciendo es: imagina tener todo lo que quieras en esta vida, pero no tener a Cristo, pero no tener tu alma o tu espíritu asegurado en Dios, tu vida eterna. ¿De qué serviría tener todo lo que quieres y más? Tener todo el dinero, todas las posesiones que pudieras pedir, que pudieras imaginar o que aún ni siquiera imaginas, pero tener tu alma destinada a la condenación. Tú y yo, por la gracia de Dios, ya tenemos la vida eterna, que eso es lo más importante, porque es lo más duradero, es lo que más va a durar. Si Dios ya nos ha dado eso, puede darnos todo lo demás que necesitemos. Dios ya nos ha dado todo a través de Cristo, así es que podemos saber que no nos negará nada que Él sepa que necesitamos. Podemos descansar en su bondad y en su fidelidad. Otra cosa que nos enseña este pasaje, esta petición, es que tenemos que pedir con fe. Y es que tenemos un Padre bueno. Dice Mateo 7, 9, 11, que ya lo había mencionado, pero lo voy a leer. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más? Si hemos tenido buenos padres o un buen padre, una buena madre que nos ha dado lo que necesitamos, que se ha esforzado por proveer para la casa, que no nos ha faltado nada a lo largo del tiempo, ¿cuánto más nuestro Padre que es perfecto, el cual no está limitado, el cual no se cansa, el cual no envejece, el cual no necesita descansar, el cual no necesita hacer una pausa, sino que todo el tiempo tiene el poder de estar trabajando y de estar haciendo cosas y de estar velando por nosotros? ¿Cuánto más nuestro Padre nos dará cosas buenas y puede proveernos? Así es que podemos acercarnos a Dios y pedir con fe sabiendo que Él es nuestra fuente. Y eso es importante y eso es lo que quiero profundizar en este momento, entender que mi trabajo, mi negocio, mi empleo no es mi fuente de provisión. Mi fuente de provisión es Dios. Y por eso puedo descansar en que si mi fuente de provisión es Dios y el medio que Dios usa es mi trabajo, es mi negocio, es mi empleo, entonces aunque el medio falle, aunque el negocio se acabe, aunque el trabajo se acabe, aunque cierre el lugar donde trabajo, Dios, que es mi fuente, no se ha ido. Aun si el contrato se acaba, aun si el medio ya no está disponible,
La fuente siempre está disponible, la fuente siempre está ahí. Dios, que es la fuente de toda mi provisión, está siempre conmigo, está siempre ahí. Y es porque es mi Padre, es porque me ha adoptado a través de Cristo Jesús. Otra vez Thomas Watson dice: los que viven sin Dios tienen el derecho legal de lo que poseen, mas no tienen el derecho por pacto divino. Lo que tienen lo tienen por providencia y no por promesa. Lo tienen porque Dios lo permite, pero no porque Dios se los da. Las personas en el mundo pueden tener mucho, pero no es porque Dios se los haya dado, sino porque Dios lo permite. Cuando tú y yo tenemos, sea poco, sea mucho, es porque Dios nos lo ha dado. Claro, la fuente de todo es Dios, pero Dios tiene una relación única, especial con nosotros, sus hijos. Así es que podemos confiar en que Dios, que es nuestro Padre, nos va a dar. Y por eso podemos pedir con fe, acercarnos a Dios y decir: el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, sabiendo que Dios en primer lugar me está escuchando y en segundo lugar va a responder a mi oración porque es conforme a su voluntad. Tenemos que acercarnos a Dios con fe y pedirle sabiendo quién es Él y confiando en la veracidad, en la verdad de lo que Él ha dicho de sí mismo. Si Dios dice que es un Dios bueno, un Padre bueno, un Dios protector, un Padre proveedor, entonces es así, eso es verdad. Y tenemos que vivir bajo esa realidad. Y otra cosa, por último, que nos enseña esta petición, este pasaje, es a que pidamos con gratitud. Pidamos con gratitud. Y tenemos que entender algunas cosas sobre la gratitud. En primer lugar, es que la gratitud no solo se demuestra con palabras. La gratitud se demuestra, además de con palabras, usando bien lo que tenemos. Los sirvientes de la parábola de los talentos, los dos que usaron bien lo que se les había dejado, fueron agradecidos. No solamente al decir: gracias por estos talentos, gracias por confiar en mí y darme esto para invertir o para administrar, sino que mostraron gratitud al hacer cosas buenas o cosas correctas con lo que se les había dado. No solamente al decir gracias, sino al invertirlo correctamente. Dios, cuando nos provee, cuando nos da, Dios desea que usemos correctamente lo que nos da. Y eso es gratitud. No solamente decir: sí, gracias Dios, y a lo mejor dar una pequeña ofrenda, un pequeño diezmo, que en realidad nada es pequeño en las manos de Dios. Pero cuando no usamos bien lo que nos da el resto de la semana, nuestro diezmo, nuestra ofrenda, cambia la perspectiva, ¿sí? No para bien, sino para mal. Porque a lo mejor sí estamos dando, pero todo el resto no lo estamos usando correctamente. Tenemos que mostrar nuestra gratitud no solamente dando un poco, sino usando bien todo lo que Dios nos ha dado. La gratitud también se muestra o se demuestra a través de la generosidad. No solamente se trata de decir: gracias Dios por lo que me das, sino de ser generoso con los que menos tienen, con los que necesitan. Y eso me encanta de nuestra iglesia, que somos una iglesia generosa, que busca bendecir a los que lo necesitan. Y sigamos siendo de esa manera, porque esa es una manera en la que mostramos nuestra gratitud. Ahora también, tercer lugar, la gratitud, y esto me encanta, la gratitud es un campo fértil para la provisión de Dios. La gratitud, lo he dicho anteriormente, si llevas un tiempo escuchando mis mensajes, sabes que la gratitud es un lugar donde Dios hace milagros. La gratitud es lo que prepara nuestro corazón para los milagros de Dios.
Y entonces la gratitud es el campo fértil para la provisión de Dios. Dios va a bendecir una vida agradecida. Dios va a proveer un corazón que vive en gratitud, ¿sí? Porque Dios no va a bendecir al ingrato, Dios no va a bendecir al malagradecido. Dios va a bendecir a los que agradecen, a los que son generosos, a los que bendicen, a los que usan sabiamente lo que Dios les da, porque puede confiar, como les decía en la parábola a estos siervos: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que Dios desea hacer con nosotros, pero primero tiene que ver nuestra fidelidad en lo que nos ha dado en este momento para podernos llevar al siguiente nivel de provisión económica. ¿Cómo esperamos que Dios nos dé más si no podemos apreciar lo que hoy tenemos, lo que hoy hemos recibido? Así es que agradezcamos. Y hay una frase, ¿no? Que dice que el pasto siempre es más verde en el jardín de mi vecino. Pero si crees que el pasto es más verde en el jardín de tu vecino, lo que tienes que hacer es dejar de verlo y ponerte a regar el tuyo. Deja de ver el jardín de tu vecino y ponte a regar el tuyo. Así vas a ver cómo es que tu jardín es verde y puede ser más verde. Dios ya te ha dado y te puede dar más. Dios ya te ha bendecido y puede bendecirte más. Solo si te enfocas en primer lugar en la fe que Él te ha dado, en la provisión que ya te ha dado y en lo que Él quiere que hagas. Recordemos, el contentamiento no es dejar de hacer y descansar o ponerte a dormir. El contentamiento es hacer lo que te toca hacer, siempre confiando en que tu fuente no es lo que estás haciendo, sino que tu fuente es Dios. Y tu fuente nunca se va a acabar. Los recursos del cielo nunca se acaban. El banco del cielo siempre está abierto. Y no nos acercamos a Dios por lo que nos pueda dar. Nos acercamos a Dios por lo que Él ya nos dio. Y si ya nos dio a Cristo Jesús, sabemos que no nos va a negar nada. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has provisto de la gracia suficiente y necesaria para vivir contigo. Señor, provéenos todos los días de lo que necesitemos y permite que vivamos en dependencia y en contentamiento, Señor, sabiendo que tú eres bueno y que nunca nos vas a dejar. Señor, gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pues que esto pueda ser de bendición, de edificación. Quiero solamente recordarles, tenemos en nuestro estudio de Gálatas los miércoles a las 7, las mujeres el estudio de las 16 lecciones a las 7, pero del jueves. El estudio es el miércoles de general, el estudio de mujeres es el jueves a las 7. Tenemos hay un estudio en la comunidad, en la colonia de Cazaguates, ahí por la salida norte de Lomas. Esperamos que esto siga creciendo. Han estado yendo sobre todo más mujeres que están escuchando el Evangelio, que están queriéndose reunir cada sábado. Y lo que deseamos como iglesia es que podamos ser más personas las que vayamos, ¿sí? Esperamos que alguno de ustedes pueda animarse, o algunos de ustedes puedan animarse a ir y compartir. A lo mejor si ustedes dicen, yo no soy bueno enseñando, no tienen que ir a enseñar, pueden ir solamente a escuchar, a hacer presencia o a enseñar a los niños o ayudarnos a cantar o qué sé yo, usar nuestros dones y nuestros talentos. La intención, el deseo que tenemos es que podamos no solamente dar de nuestro dinero porque hemos dado para ese lugar, para esas personas de diferentes maneras, pero también el deseo y el llamado que Dios nos hace es a ir y compartir el Evangelio, compartir lo que Dios ya nos ha dado a nosotros en nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces, el llamado, la invitación es a que podamos anotarnos y podamos tal vez hacer un rol de visita cada sábado. Si podemos ir a enseñar los que Dios nos ha dado ese don o tenemos esa habilidad, pues vayamos a enseñar, y si no, pues acompañar
a orar por esas mujeres que están tan necesitadas de Dios y de amor y de ayuda, de comprensión, de ser escuchadas aún, ¿no? También ese es un ministerio que es bien importante y tal vez algunos de ustedes lo tienen, escuchar a las personas, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Entonces, ahí está la invitación que Dios ponga en su corazón, servirle de esa manera y extender su reino, ¿no? Entonces, gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado, que sea de edificación, que sea de bendición. Y bueno, hermanos, sigamos orando para que muy pronto podamos volvernos a reunir. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que puedan tener una semana bendecida, que el Señor les muestre su bondad y su favor. Que Dios les bendiga.